Hola, mi querido Vicente, pues muy contento de ver toda la algarabía que hay en torno a este encuentro entre el presidente de México y el primer ministro de Canadá. Y este folclore que caracteriza a nuestra gente, incluso en el exterior, me da mucho gusto ver que la gente está animada y algo que no se había visto en más de 70 años, Vicente. Siempre hablar de un político, siempre hablar de un presidente de México era sinónimo de maldecir, era sinónimo de protesta, de reclamo, y ahora vemos todo lo contrario. Mis ojos no dan crédito a lo que ven. Va a ser muy complicado el diálogo, querido doctor, porque aquí cuando no suena un mariachi suena el otro, y los vítores y las personas que están respaldando al presidente. Desde tu perspectiva, ¿qué tanto impacto puede tener que el mandatario con el que vas a negociar vea esto? Tal vez no sea ni siquiera relevante, o tú dime, en las relaciones internacionales, ¿qué mensaje envía al primer ministro de Canadá? Mira, mi querido Vicente, es un mensaje muy importante, muy poderoso, porque efectivamente esto no lo ves de parte de los canadienses en Estados Unidos, que están más integrados, que no hay tanto problema con el tema de la circulación migratoria. Y por otro lado, bueno, que no se ve en un evento protocolario serio que la porra de un mandatario incluso llegue a ser tan escandalosa que interrumpa las mismas conversaciones del más alto nivel. Si me permites dar algo de contexto, es importante esta reunión porque Canadá finalmente es nuestro tercer socio comercial más importante y además nosotros, México, somos el tercer socio comercial más importante de Canadá. Solo se nos coló ahí en la región, se nos coló China a los dos lados. Primero está Estados Unidos, luego China y luego Canadá. Para Canadá primero está Estados Unidos, luego China, luego México. Pero salvo con la salvedad de China, que es una excepción por razones que ya hemos venido platicando en otras ocasiones, decirle a la gente que la relación bilateral consta de 77 años ya de relaciones diplomáticas, que somos aliados estratégicos en diferentes foros, como por ejemplo el TEMEC, como por ejemplo esta cumbre de líderes de América del Norte. Estamos también, formamos parte de la ONU, formamos parte del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Somos los únicos países de América que han exportado también una política exterior feminista. Esto es bien importante decirlo porque creo que también de ahí parte del gran respeto que sentía, por ejemplo, la nueva ministra del Exterior, Melanie Joly, que vino a México a ponerse de acuerdo con Marcelo Ebrard. Fíjate, en lugar de que sea Marcelo Ebrard quien fuera a Canadá, a Ottawa, fue la nueva canciller de Canadá a la Ciudad de México para acordar los términos de la logística. Entonces hay que señalar también que esto obedece a que en Canadá existen alrededor de unos 130,000 mexicanos, que los mexicanos también en Canadá son la población hispana más grande del país y que nuestro comercio exterior, nuestro comercio es de aproximadamente, Vicente, de unos 20,000 millones de dólares, nada comparado con Estados Unidos, pero sí muy por encima de la relación con otros países de la región, por ejemplo, de Centroamérica, del Caribe o incluso de Sudamérica. Y esto es importante lo que estás mencionando, profe, porque es lo que yo planteaba, una pregunta que no responde el presidente, porque no responden a la prensa ni Justin Trudeau ni Andrés Manuel López Obrador en este breve encuentro antes de entrar a la relación, a la reunión con sus equipos. Si se podría abordar el tema migratorio como región, no solamente en una situación bilateral, por los miles de mexicanos que no se pueden desestimar o subestimar. Son miles de mexicanos los que precisamente viven y trabajan también en Canadá, obviamente sumándolos a los millones que necesitan una reforma migratoria en Estados Unidos. Sí, definitivamente. Y mira, querido Vicente, en el caso de Canadá, la relación no es tan delicada como en el caso de Estados Unidos en el tema migratorio, porque de los 130,000 mexicanos que se encuentran, más sus descendientes que se encuentran en Canadá, la mayoría son perfil calificado, que tienen de una licenciatura en adelante, que el 90% entró de manera legal, entró con documentos.
el otro 10% se encuentran en trámites de regularizar su estancia en Canadá, y esto ha generado que incluso en los últimos años Canadá haya vuelto a relajar, digamos, los candados para que los mexicanos ingresemos a ese país. En todo caso, las restricciones que ha habido, pues han sido restricciones generales que se le imponen a todo extranjero en el contexto de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, lo que sí es verdad es que en la mentalidad anglosajona y también pues en la mentalidad quebecoa, el dinero manda, y al ser México el tercer socio comercial, hay unas 44,000 o 45,000 millones de dólares de inversiones canadienses en México, particularmente en el sector minero y particularmente también en el sector eléctrico. Por lo tanto, me parece que parte de la secrecía o parte de la privacidad que requerían los mandatarios para platicar de estos temas era justamente ir un poco al grano. Como nosotros no tenemos temas relacionados con el COVID, como nosotros no tenemos un asunto con el tema migratorio, entonces nos concentramos, dicen los canadienses, en lo que verdaderamente nos interesa, que es el tema de las inversiones, y México, por otro lado, en el tema de que Canadá sea un aliado para la distribución equitativa de las vacunas. Entonces, ahí van unas por otras, pero sí, a los canadienses les importa más atender el tema de la minería y el tema de la reforma eléctrica, cómo va a impactar los intereses y las inversiones canadienses en nuestro país, Vicente. También importante decir cómo esta gente no solamente está vitoreando y cantando al presidente, sino anda bien politizada. Entró la comitiva de Justin Trudeau aquí al Instituto de Cultura Mexicano en Washington y le gritaban basta de abusos de las mineras. Otro tema que es verdaderamente complejo y candente entre ambos países. Las mineras canadienses que se han servido con la cuchara grande en nuestro país en gobiernos anteriores. Es que fíjate que ese es un tema sasazo, Vicente, porque cuando estábamos a merced de los medios tradicionales, que por ejemplo en América Latina, pero particularmente en México, suelen exaltar lo extranjero, suelen ver siempre los modelos extranjeros como modelos mejores que los propios y tienden a supuestamente imitar en lugar de adaptar lo que nos sirva con respecto a nuestras necesidades, pues tienden a ensalzar y tienden a vitorear lo extranjero sobre lo nacional. Y lo que hemos visto en el caso de las mineras, que las mineras, todo lo que no hacen en Canadá, es decir, todas sus medidas ambientales, todas sus regulaciones ecológicas, todo el cuidado y el control de impacto y el control de daños que sí tienen en Canadá, fuera de las fronteras canadienses, no desarrollan estos protocolos. Sí, en parte porque así es el capitalismo voraz, pero también porque los países latinoamericanos y otros países, pues por sus sistemas políticos corruptos, se lo permiten. Y también es sabido que las empresas canadienses, las mineras canadienses, tienden a ser generosas en el plano, no quiero decirle moches, pero digamos en el plano de los incentivos económicos para presidentes municipales o para gobernadores o incluso para medios de comunicación que suelen ser amables con las prácticas nocivas de estas mineras canadienses. Ojo, Vicente, no quiero que la gente me malinterprete. La minería por sí misma, regulada, no es nociva. Es decir, es como toda empresa, como toda industria, tendrá sus pros y sus contras. No es que hagamos aquí un ataque sistemático a la minería. Lo que criticamos particularmente de las mineras canadienses es la falta de cuidado y la falta de respeto que tienen por las poblaciones de los lugares aledaños en donde llevan a cabo sus actividades industriales, Vicente. Profe, ¿y cómo llega el presidente Andrés Manuel López Obrador desde tu perspectiva a la reunión en un rato con Kamala Harris y más tarde con Joe Biden? Eso sin contar obviamente la cumbre ya entrada la tarde en la Casa Blanca, la cumbre trilateral. ¿Cómo llega? ¿Cómo ves que llegue en medio de todos estos temas y con todo esto que seguramente ya es noticia en los medios de Estados Unidos? Me parece que llega en un momento inmejorable. Hasta este momento, hasta este punto, Vicente, llega en el mejor momento del sexenio, con 7 de cada 10 mexicanos que lo respaldan, es decir, 70% de los mexicanos que lo respaldan abiertamente. Llega con 9 de cada 10 mexicanos en Estados Unidos que lo respaldan abiertamente. Llega con el as bajo la manga, que muchos economistas, sobre todo aquellos cuantitativistas que dicen que el presidente no debería estar presumiendo las remesas, hasta cierto punto tienen razón, pero por otro lado yo lo que sostengo es que el contexto social y político importa, y me parece que ese incremento de remesas, aún en un contexto de pandemia,
se debe al clima de confianza que genera el presidente López Obrador entre nuestra comunidad migrante en los Estados Unidos. Me parece también que llégate esta nota, Vicente. Las acciones, por ejemplo, de Smith & Wesson, esta industria de las armas demandada por México, ya cayó en un 37% desde que la demandó la Secretaría de Relaciones Exteriores por los 10,000 millones de dólares por el daño que es ese comercio de armas hacia México. Entonces, si apenas con la demanda cayó 37%, imagínate en caso de que llegaran a perder el juicio, están a punto de desmoronarse y hay otras empresas del armamento que están temerosas. Entonces, México llega con un as bajo la manga y decirle a nuestra gente, Vicente, que el presidente López Obrador está siendo coherente con esta lógica de pensamiento en donde le da un toque más humanizante a estas conversaciones, porque hay que recordar que esto fue lo que nació como el ASPAN. El ASPAN era esta alianza para la seguridad de la región de América del Norte, con Bush, con Fox y con Stephen Harper, que era muy securitizada, muy militarizada el asunto, y ahora imagínate, de haber empezado como un asunto de controlar la región para evitar el terrorismo, pues hoy hablamos de atacar la pandemia, hoy hablamos de colaborar en materia de enfermedades, no solamente del COVID, pero también del COVID. Hoy se habla de combatir las cuestiones estructurales de la migración en Centroamérica, y esto le da un toque más humano. Es decir, esta cumbre tiene un toque muy, muy AMLO, Vicente. Con esa, digamos, con ese nivel llega contestando tu pregunta. Creo que este es un tema, ¿quién mejor que tú para abordarlo? Un tema muy sabroso. Y lo mencionábamos por la mañana más temprano. Bueno, allá todavía es mañana en la parte centro del país. Si esta idea de empoderar a la comunidad de este lado de la frontera es un nuevo camino para cabildear por temas como la reforma migratoria, o es simplemente una idea que no está necesariamente estructurada en esa lógica, profe. ¿Tú cómo ves lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador de voy a apoyar la reforma migratoria que quiere Joe Biden, de voy a exhibir a los congresistas que voten en contra de la reforma migratoria? Tú has escrito mucho, has investigado mucho sobre el lobby mexicano y creo que es un tema en el que te puedes, si me permites la expresión, soltar la greña porque es apasionante. Sin duda alguna es apasionante, querido Vicente, porque la política histórica tradicional mexicana hacia Estados Unidos había sido de autocontención o por lo menos de discreción en el tema del cabildeo. Hay que recordarle a la gente que el cabildeo es la presión estratégica que realiza un actor extranjero o doméstico frente a los congresistas, frente a los funcionarios del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, y que en Estados Unidos, a diferencia de otros países, sí se permite el cabildeo. Es decir, al amparo de la Foreign Agents Registration Act de 1938, un gobierno extranjero puede contratar firmas de abogados, firmas de relaciones públicas, firmas de consultoría y grupos de presión en Washington, en Nueva York, en Los Ángeles, en Dallas, en Houston, dependiendo del sector que les interese impulsar, y con la finalidad de que se aprueben leyes o que le favorezcan al país o se detengan leyes que no le favorezcan al país. Por ejemplo, eso es lo que hace Israel cada que hay alguna crítica masiva, pues los lobbies pro Israel detienen eso en el Congreso. Y, por ejemplo, los armenios intentando, por ejemplo, que Estados Unidos apruebe el reconocimiento del genocidio. Entonces, en este momento, muy pocos presidentes o muy pocos mandatarios en el mundo se atreven a decir abiertamente, vamos a cabildear en Washington, vamos a acercarnos a los congresistas, y lo más importante, yo nunca lo había visto, Vicente, que un mandatario se atreviera a decir, si hay congresistas de Estados Unidos que están en contra de la política que nos interesa que se apruebe, los vamos a exhibir. Me parece que eso es caminar en arenas movedizas, sobre todo cuando el presidente ha dicho una y otra vez que pide respeto a la soberanía y rechaza el injerencismo de Estados Unidos en nuestros países. Digamos que una de cal por dos de arena. Sin embargo, me parece que en el terreno de las arenas movedizas, pues entonces puede que Estados Unidos utilice esto para decir, ¿sabes qué? Pues ya López Obrador abrió la puerta para ser un jugador político en la política doméstica de Estados Unidos, pues ahora nosotros también podemos intervenir en la política de México. No sé, me parece que la intención del presidente es despertar al tigre,
al tigre mexicano-americano en Estados Unidos y que la gente se concientice de la responsabilidad de que si eres un indocumentado que te puedes hacer residente, te hagas residente. Si eres un residente que se puede ser ciudadano, te hagas ciudadano. Si eres un ciudadano que todavía no está registrado para votar, tengas que registrarte para ir a votar y sobre todo, ya que cumplas con todos los requisitos para poder ser un actor electoral en la política de Estados Unidos, pues votes a favor de quienes apoyan las propuestas que favorecen a la comunidad migrante, que es un tema que por años hemos venido dialogando también acá en Sin Censura, Vicente. Profe, no quiero que la gente piense que son cebollazos, pero a ti te había tocado ver a una comunidad, para cerrar, profe, mientras esperamos a que salga la comitiva aquí del presidente Andrés Manuel López Obrador rumbo a la Casa Blanca, que salga de aquí del Instituto Mexicano de Cultura. ¿A ti te había tocado ver algo así? Porque definitivamente esto, a mí en lo particular, no lo recuerdo. A mí no me ha tocado verlo ni hacia Peña Nieto, ni hacia Calderón, ni hacia Fox. Y eso que Fox anduvo a caballo en varias comunidades migrantes en campaña, pero no recuerdo haber visto algo así. Y ya para la audiencia de Sin Censura, ¿qué análisis le das? Esta es el resultado o es la cosecha de la siembra que ha venido haciendo el presidente por su cercanía con el pueblo, por cambiar también las formas, porque también las formas son fondo, por no traer toda esta parafernalia en torno a su persona, por no ponerle a la gente este distanciamiento que casi todos los mandatarios nos habían estado poniendo, mi querido Vicente, que hace bastante difícil el acceso del pueblo de a pie, del pueblo gobernado frente a un mandatario, con tantos protocolos y tanta distancia y con tanto Estado Mayor presidencial que nos ponían en el Inter. Era muy complicado que un ciudadano de a pie pudiera platicar o pudiera comunicarse con el presidente de la República en turno. Llega este señor, se baja del avión para Reyes y empieza a viajar en vuelos comerciales. Llega este señor, deja el discurso rimbombante, deja el lenguaje complejo y empieza a hablar más en términos de lo que el pueblo entiende, de lo que el pueblo conoce, de lo que el pueblo le genera confianza. Llega este señor, elimina poco a poco a los intermediarios de los beneficios que el gobierno otorga al pueblo, y al quitar a los intermediarios, la gente empieza a ver directamente las ayudas sin tener que agradecérselo al intermediario, que los intermediarios nos salían doblemente caros, Vicente, porque primero nos hacían creer que gracias a ellos obteníamos las ayudas del gobierno y dos, nos presionaban para que pudiéramos participar políticamente para fortalecer los intereses que a estos intermediarios les funcionaban. Entonces llega el presidente, desnuda a las ONGs, desnuda a intelectuales orgánicos, desnuda a medios de comunicación chayoteros, quita a un lado los intermediarios, y esto no es cosa menor, porque generalmente los intermediarios, toda esta mafia en torno a la academia, en torno a los medios tradicionales, en torno a las ONGs y en torno también a los políticos, que ahora los hemos visto abiertamente, que se han desnudado, que son el PRIAN, la mafia de poder que tanto negaban que existía, ahí estaba. Hoy, ya más de nunca, no es cosa menor que el presidente los haya desnudado, que los haya hecho un poco de lado, y que la gente perciba una relación directa y franca entre el Estado mexicano, encabezado por López Obrador, y la gente de a pie. Por eso me parece que esto que vemos acá, y los migrantes también en Estados Unidos, lo perciben de una manera similar a los mexicanos que estamos en México, y por eso me parece que comulgan con este presidente particularmente, que es algo que no se veía desde Lázaro Cárdenas, querido Vicente. Te lo preguntaba porque quería entender la magnitud de esto y también entender por qué los medios tradicionales, los medios corporativos, no lo están transmitiendo, no lo están reportando como noticia. Tiene que ser noticia. Esta comunidad mexicana a la que tanto se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador no solamente es un número, no solamente es una estadística, no solamente son remesas, es gente de carne y hueso que está politizada, es gente de carne y hueso que respalda al presidente, es gente de carne y hueso que con hijos en brazos, invirtiendo lo de un par de días de salario, está aquí para que se escuche su voz y entendió el que entendió como
como siempre digo, profe. Y otra cosa importante, mi querido Vicente, además de lo que dices, que estoy completamente de acuerdo con ello, ha tenido la sagacidad y la calma para ir desmintiendo y para ir demostrando las calumnias de la oposición tergiversadora, sin moral, sin ética, que viven del ataque, que se alimentan de la mentira y que se alimentan de la calumnia. Y poco a poco se han ido cayendo todas estas mentiras. Mira, Vicente, son hasta pendejos, honestamente. Eso de decir que a la gente le pagan para que vaya a ver al presidente López Obrador, cuando todas las encuestas te hablan del gran apoyo que tiene el presidente, es un suicidio. O sea, y más en las épocas de las redes sociales, en donde todo queda grabado, en donde todo queda guardado, y en donde si un día dicen una cosa y al día siguiente dicen otra, es más fácil sacarles el lado, sacarles el video y decir, güey, tú dijiste esta mentira y esto la gente no te lo pasa. Y como la gente sí se siente empática, se siente en sintonía con este presidente, aunado que el presidente ha tenido la calma y la inteligencia para desmontar las mentiras y las calumnias en su contra, que intentan minimizar los logros y que intentan maximizar los errores, pues la gente se percata. Y lo positivo de que la gente esté politizada, Vicente, es justamente eso, que ya no es tan fácil la manipulación mediática. Profe, estoy seguro que seguirás abordando el tema, estarás analizando el tema en tu canal de YouTube. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tu canal de YouTube, profe? Y yo siempre agradecido por tu generosidad. Si en algún momento el diálogo no fue lo fluido, es porque cuando no ladra un perro, canta un mariachi, canta el otro. Literal, traen hasta perros entre la raza. Y te ofrezco una disculpa si hubo por ahí alguna interrupción o alguna situación que no dejó fluir esto correctamente, pero espero que todo haya salido bien y con esto estamos trabajando y con esto orgullosamente decimos sin censura presente desde el lugar de la noticia, y tú eres también parte de esta familia, profe. ¿Por qué no cerramos con eso? Sin duda alguna, Vicente, muchas gracias. Bueno, pues por mi parte todo fluyó de maravilla, es decir, yo no sentí esta interrupción, probablemente estuve estando ahí con los mariachis, con la algarabía de la gente, sentiste, pero yo te agradezco muchísimo que me hayas invitado a analizar esto previo a la cumbre, porque finalmente, Vicente, si ponemos el dedo en la llaga, si le advertimos a la gente de las calumnias y de las mentiras sistemáticas de los medios tradicionales y de algunos payoteros, que cuando ya no lo hicieron de los medios tradicionales, se empezaron a venir a las redes sociales, pues tenemos la obligación, incluso hasta moral, de estar al pie del cañón haciendo el contrapeso digital. Así que gracias por eso. Yo invito a la gente a que se suscriba también al final de tu profe de RI, profesor de Relaciones Internacionales, para analizar justamente este y otros temas desde el contexto histórico, desde la política exterior comparada y también haciendo un poco de escenarios prospectivos. Tu profe de RI y es un canal aliado, hermano, de Sin Censura. Vicente, ahí en contraesquina del Instituto Mexicano hay una tienda salvadoreña mexicana que vende unas pupusas con frijolitos increíbles, así que si arrecia el hambre, ahí en contraesquina, está muy rico. Anoche, profe, fíjate que anoche nos recomendaron un lugar, ¿cómo se llama el lugar de pupusas? ¿Te acuerdas, Toño, que nos recomendaron? ¿La Sirenita? Bueno, pero te voy a tomar la palabra y vamos a buscar un lugar de buenas pupusas con frijolitos, profe. Te mando un abrazo y estamos al pendiente. Abrazo fuerte, querido Vicente. Seguimos en contacto. Claro que sí, muchas gracias. Y ya llegó otro de los amigos también de Sin Censura que nos ayudará a analizar esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, D.C. para reunirse